comenzó con una invitación de la curadora Carla Jasso y de Tania Edo, partiendo de una pieza que alguna vez vio Carla, que estaba basada en relojes chinos de pila, 3000 relojes que todos juntos sonaban como lluvia. Fue un perfecto pretexto para empezar a pensar en el sonido como una posibilidad narrativa. Después, lo que siguió fue, francamente, concentrarme en el edificio, en su arquitectura. Órgano es la primera pieza de toda esta exposición. Fue la primera que imaginé. En este lugar alguna vez hubo un órgano, entonces el asunto de devolverle a los espacios su sonoridad era muy interesante para mí. Pero no iba a ser un órgano que tocara música, porque yo no soy una hacedora de instrumentos. A mí lo que me interesa mucho es encontrar el modo de transmitir a través de la narrativa y del lenguaje. Y por eso este órgano es una máquina parlante, ¿no? El órgano tiene dos teclados, un teclado musical de 8 octavas y tiene una máquina de escribir en la que cualquier persona puede teclear sus pensamientos o sus historias, y cuando recorren el carro de la máquina de escribir, el órgano lo pronuncia. Tiene dos programaciones. Una programación es una asignación de teclas de máquina de escribir a sonidos de voz, a sonidos de fonemas, y la programación del teclado musical es más compleja, funciona más como el modo en el que aprendemos a hablar a través de sílabas. Y lo que se hizo fue asignar las que usamos más a notas y las que usamos menos a acordes y las que usamos mucho menos a acordes más complejos. En realidad me gustaría decir que yo a órgano no lo siento más como una máquina. Desde que empezó a hablar hace unos cuantos meses, lo siento como un él. Es como un personaje masculino casi adolescente o preadolescente al que cada vez que me habla me estremece porque siento como si fuera mi pequeño hijito. El punto de partida de las pianolas es el papel, el rollo de pianola, o sea, el rollo perforado donde están las canciones de las pianolas. Hace muchísimo tiempo me encontré una maleta llena de rollos con canciones. Las tuve en mi estudio en Tijuana como ventanas, como cortinas en mi estudio. Y un día que estaban soldando frente a casa, los soldadores proyectaron una luz increíble y la luz pasó a través de esos agujeros y proyectó sobre mi techo una especie de cascada de información que me dejó atónita, ¿no? Entonces, desde ese momento pensé en hacer algo con este material y además pensando en que en realidad lo que ves es la proyección de la información, ¿no? El rollo de pianola es el primer sistema binario que se usó para la música. Me pareció súper interesante poder tener el mecanismo de las pianolas expuesto. Entonces, por eso esta pieza es una vitrina que tiene un sistema mecánico con rodillos que hacen que en una banda sin fin estas canciones sean visibles al público, que cuando pasan los agujeritos, la luz atraviesa los agujeritos y va marcando en qué momento suena el la o suena el do, etcétera, ¿no? El asunto de tener las cornetas es poder aislar el sonido y que en la nave del laboratorio que tiene esta acústica tan de iglesia se pueda concentrar definitivamente en el oído de las personas. La primera idea fue hacer algo que tuviera que ver con las radionovelas, con esta idea de cómo la gente en algún momento se sentó alrededor de una bocina para imaginarse una historia. Entonces, partiendo de eso, fuimos como desmenuzando el proceso de cómo se iban armando las radionovelas que partían simplemente de audios y voces y los incidentales que hacían la gente, los especialistas en hacer sonidos
que acompañaban las historias. Finalmente pude contactar con 3 sonidistas de cine y un artista sonoro y de video, a los que a todos les propuse partir de una historia gráfica de ciencia ficción y cada uno fue encontrando su modo de trabajar. Bueno, la idea es que cada quien se imagine una historia a partir de los sonidos que escucha. Pausa es un video en el que invité a 9 escritores a contarle una historia, a narrarle en vivo a un escribano. El escribano es José Edith González, que es un señor como de 78 años, al que conocí en la Plaza Santo Domingo. Este señor ha estado toda su vida sentado frente a su máquina de escribir, redactando cartas de amor, tesis, contratos y cualquier cosa que la gente le platique. Lo particular en su oficio es que a él no le dictan, a él le cuentan y después él interpreta y teclea con sus propias palabras lo que la gente necesita. Lo que me parece brillante del asunto y como mágico, como teléfono descompuesto casi, es el modo en que funciona el lenguaje. Cuando, por ejemplo, si Fadanelli dice que su personaje era un borracho perdido, el escribano dice que era un joven que gustaba de las bebidas espirituosas. Entonces, de ese modo tenemos 2 modos de ver la vida, que es cómo funciona la vida en realidad. La bordadora lo que hace es convertir los secretos en un código bordado en la caligrafía contemporánea por excelencia, que es el tag. Llevo varios años trabajando con grafiteros y tagueros. Me interesa el modo en que el texto puede quedar escondido dentro de esa caligrafía que entiende solamente cierta gente que está acostumbrada a leerlos o los mismos que hacen estos trazos. Funciona de este modo: tú vas al confesionario, dices tu secreto, tu confesión, la máquina lo convierte en texto y a su vez ese texto se convierte en una caligrafía de taguero que después, poco a poco, es bordada en la tela. Esos secretos van a ser transmitidos en tiempo real una vez que la réplica de campanario esté montada en una plaza pública. Esto de ningún modo funciona como una especie de torre inquisidora, sino al contrario, más bien como una torre que cuente secretos. Eso que colocamos aquí se llama campanario tal cual, con la idea de devolverle la voz a este espacio arquitectónico, ¿no?, tan simbólico. Trabajé en colaboración con Rogelio, basándonos en la idea de hacer una pieza sonora que tuviera este tono como simbólico, repetitivo y casi tribal que tienen algunos cantos, desde religiosos hasta políticos, muy conectados con el sonido del muezín en el mundo árabe, que es un canto profundo y muy conmovedor. Lo que hizo Rogelio fue utilizar su voz, básicamente de un modo repetitivo, para crear esta atmósfera como de ritual que recuerda un poco a la campana y también al sonido de la voz, ¿no? Toda la exposición está conectada con el sonido de la voz, con lo hablado. La idea es que suene a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, así, hasta las 10 de la noche, y que crea una especie de reloj biológico en la gente que lo oiga alrededor. Para mí es muy importante este asunto de recuperar esta función primera de este espacio arquitectónico que es el campanario, ¿no?